Es solo para ponernos en contexto contra qué nos estamos evaluando cuando hablamos del Objetivo de Desarrollo Sostenible 2, que es hambre cero. Son 9 cosas que lamentablemente espeluznan si uno piensa en el país, porque estamos tan lejos de alcanzar esto, pero creo que es importante que las pongamos que nos ponernos en contexto, ¿verdad? Por supuesto, la primera atañe al hambre misma, que es poner fin a, a las dificultades de acceso que puedan tener las personas en una nación, pero especialmente sus grupos más vulnerables, a la alimentación que necesitan para tener una vida sana, nutritiva y suficiente. Esto pareciera obvio, pero es necesario resaltarlo aquí, que no se trata de comer cualquier cosa, no se trata de no tener hambre. Poner fin al hambre significa levantar todas las restricciones que una persona en un país pueda tener para, para comer en cantidad y calidad suficiente para tener una vida sana, nutritiva y una vida sana y nutritiva con alimentos suficientes en forma estable. Entonces, eso hay varios indicadores para medirlo y el principal se llama subalimentación, ya lo vamos a ver. El segundo tiene que ver con la malnutrición, es decir, no es lo mismo tener, tener acceso al alimento que vivir una vida libre de desnutrición. O sea, la idea es que la alimentación a la que se tiene acceso conduzca a un estado nutricional medio de la población por el cual no hayan personas ni con desnutrición por déficit ni con sobrepeso, que es un fenómeno que se está dando ahora de ver en los países más pobres cómo coexisten ambas formas de malnutrición. La malnutrición por déficit que se expresa principalmente en los niños como desnutrición aguda o retardo del crecimiento, o la desnutrición que tiene que ver con la malnutrición que tiene que ver con el sobrepeso y la obesidad. La tercera meta dentro de este objetivo era duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos a pequeña escala mediante un acceso seguro y equitativo a sus recursos productivos. El cuarto es que el sistema alimentario del país, que incluye todas las eslabones de la cadena, desde que el alimento se produce, pero pasando también por el procesamiento a nivel secundario de la agroindustria, por todas las cadenas de comercialización y distribución y finalmente por las cadenas de oferta alimentaria y nosotros como consumidores deben funcionar en una nación de una manera muy integrada y en forma estable y sostenible. No es válido un sistema que a costa de funcionar para un determinado momento se agote para el futuro, ¿no? La quinta meta es tener un germoplasma, decimos, un banco de diversidad de semillas y de plantas alimenticias y reservas de animales que se usan para la alimentación, animales de granja y domésticos para la alimentación, tener una suficiente diversidad genética para eso y para fomentar que el país entonces tenga un banco de semillas suficiente para alimentar a su población, ¿verdad? Aumentar las inversiones que se hacen en ese sistema alimentario y en la infraestructura rural, en la investigación agrícola,
corregir y prevenir las restricciones y distorsiones comerciales en los mercados agropecuarios, eh, facilitar el acceso oportuno a información, no solo a nivel de la información a la que tiene acceso el productor agrícola donde esté, información climatológica, información sobre los mercados, sino el acceso oportuno que tengamos las organizaciones no gubernamentales para hacer un trabajo en favor de la alimentación del país. Me refiero, por ejemplo, a la información que produce el sistema de vigilancia alimentario y nutricional, a las hojas de balance que nos dicen si el país está con reservas suficientes o no, al monitoreo de la fortificación de alimentos. Aquí ya hay una regulación que estipula el agregado de hierro a las harinas, el agregado de yodo a la sal. Bueno, para esto el nivel de precariedad es tremendo. Sobre esto hay un silencio epidemiológico y informativo de al menos 20 años. Y, y limitar la extrema volatilidad de los precios de los alimentos. Para este, quizás el que estamos peor. Estuvimos hace un par de meses a la cabeza de los países, de la mayor inflación, inflación alimentaria del mundo. Entonces, este ramillete de metas, yo casi que no tengo ni que presentar ninguna lámina. Todos sabemos que hay una precariedad enorme en el alcance de esto, pero en la intención de hacerlo bien también. Quizás me atrevería a decir que solo para la número 3, que es duplicar la productividad agrícola, no la hemos duplicado, pero en los últimos 2 años hemos subido un poquito en los niveles de producción para algunos rubros básicos y ha aumentado el Producto Interno Bruto Agrícola del país porque se desregularizaron algunas medidas que tenían asfixiado a los productores. Pero en general, para el resto para el resto de metas tenemos un rezago enorme y hay muy poca información reciente sobre esto, pero vamos a mostrar la que tenemos y, y para algunas cosas, pues que no tengamos datos, voy a hacer referencia al informe final de la visita del relator del derecho a la alimentación de Naciones Unidas. Pocas veces visitan los países. Este vino hace 3 meses y eso, su presentación prácticamente detonó la expulsión de toda la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, porque fue una presentación bastante comprometedora y a mí me llamó mucho la atención. Él tendría acceso en el país a, a información que uno no ha visto en años y se fue muy preocupado, por ejemplo, con ese tema de la diversidad genética de semillas que tenemos. Eh, Se fue diciendo que pocas veces ha visitado un país con una legislación tan rigurosa y, y pulcra sobre el tema de los productos genéticamente modificados y las cuestiones éticas en torno a eso, pero que no lo aplica, una legislación muerta que no se aplica en la práctica. Entonces, bueno, sin más, vamos a ver cómo estamos con respecto a esas metas en el país. Esto, esto que se observa es el logo de la oficina, el Centro de Gestión de Información y Conocimiento Estadístico, que da seguimiento a los ODS en América Latina, porque verdaderamente uno no encuentra para Venezuela un sitio oficial en el que el país lleve su propio pulso. Entonces tuvimos que revisar los portales latinoamericanos sobre información estadística de estas diferentes metas del objetivo de hambre cero.
una ilustración de lo que estoy diciendo. Este es el mapa de las plataformas de seguimiento al objetivo de hambre cero en América Latina y aparecen en gris los países para los que no hay información. No hay información porque las autoridades, las fuentes oficiales de información no reportan, ¿no? Entonces estamos ahí incluidos, no estamos solos, estamos entre otros países, pero bueno, vemos que, que hay países, al menos Guatemala está en verde, no tiene información, pero la está produciendo poco a poco. Los que están en azul sí están al día, pero nosotros aparecemos en gris en varios de los mapas sobre la gestión de información para saber cómo está nuestra situación alimentaria. Ya fuera del mapa, cuando uno ve la lista de países, tenemos los, tenemos dos iconos que hacen referencia a la disponibilidad inmediata de la información y a la posibilidad de estudiar las tendencias. Son los dos iconos que se presentan aquí para todos los países y nuevamente tenemos a Venezuela en gris, sin información desde el nivel nacional. Y esta última hace referencia al último año en el que el país presentó un informe nacional en forma voluntaria. Y pues tenemos allí que Venezuela, el último que presentó estuvo alrededor del 2017-18. Yo tuve acceso al informe, lo revisé y no es un informe estadístico con cifras que comparan la situación con respecto a las 9 metas. Era simplemente una explicación narrativa de de los beneficios y de las glorias de las misiones, de las misiones grandes y pequeñas, las misiones sociales del país. Eso es una de las grandes cosas que preocupa, ¿no? Tener un país administrado a través de misiones, en lugar de tener un plan estructurado, acoplado a este tipo de indicadores. Entonces, yo por comenzar diciendo la dificultad que hay para saber en dónde estamos parados con respecto a cada uno de estos objetivos. Y, y lo otro es para explicarles por qué el resto entonces de láminas que se usan son proyecciones que utilizan las oficinas de FAO y de otras instituciones relevantes para esto, ¿verdad? Entonces, con base a este banco de datos regional para el seguimiento de las ODS, vamos a adentrarnos a algunos de los indicadores para ver la tendencia. Como les mencioné, el indicador más directo para medir el hambre en las naciones lo lleva la FAO, se llama el porcentaje de población en situación de subalimentación. Esa es la traducción, la mejor traducción que le encontramos a undernourishment. Fíjense que no es malnutrición ni malnutrition, es undernourishment. Nourishment quiere decir capacidad de nutrirse, de alimentarse, no es desnutrición. Este indicador no mide la cantidad de personas que están en desnutrición aguda por delgadez o en malnutrición por exceso. Es la cantidad de personas que están sin poder tener acceso a las posibilidades y a la oferta alimentaria que puedan resultar en un sustento efectivo desde el punto de vista alimentario. ¿Cómo se calcula este indicador? La FAO calcula este indicador con base en algunas cuentas nacionales agrícolas
que aquí son muy pocas, aunque sabemos que la FAO sí tiene acceso a ellas, aunque no se publiquen para nosotros, para el público en general. Pero además, esto es impresionante, las salas que manejan el seguimiento a esto de FAO hacen seguimiento a esto incluso con satélites. Es decir, es posible, y esto un geógrafo lo sabe bien, hacer ciertas fotografías satelitales y por la densidad de la foto y por colores de la foto, te pueden incluso identificar qué cultivo es y cuál puede ser por la densidad de siembra y la cosecha esperada. Entonces realmente no hay forma de escaparnos a tener un aproximado de cómo está esa reserva alimentaria del país a esas proyecciones de la producción nacional le suman las cuentas del comercio internacional a las cuales también se tiene acceso en términos de lo que Venezuela importa y exporta, ¿no? Bien sea que se tenga acceso a alguna información comercial del país o no hay escapatoria, las cuentas de los países que exportan alimentos para Venezuela. Entonces, también se tiene un estimado de cuánto alimento hay disponible por la vía de la importación. Entonces, combinando ambas informaciones, lo que se produce y lo que importamos, eso va a parar en una, vamos a suponernos, en una gran despensa nacional. Eso se llama la oferta alimentaria agregada. Es la cantidad de alimentos que en un determinado momento las autoridades, el Estado puede poner al servicio del país para que la nación se alimente. Es decir, somos todos nosotros contra una gran despensa nacional. Entonces, la cuenta que se hace es, se divide esa oferta agregada de alimentos de esa despensa nacional entre la cantidad de energía y nutrientes que necesita un ser humano para vivir en forma mínima, sana, saludable, ¿no? Entonces, ¿para cuánta gente alcanza si las personas que se comen esa comida tuvieran una vida sana, ¿no? Y eso te da un porcentaje de suficiencia. Entonces, lo que dice la gráfica, nosotros somos la línea azul y América Latina es la línea roja. Lo que dice la gráfica es que para el 2022, si eso se hace, si esa gran despensa o esa oferta alimentaria agregada se repartiera en partes iguales para garantizar una vida sana, se quedarían por fuera sin poder comer 17,9% de la población. Esto es altísimo, altísimo. Y sin embargo, está mejor que lo peor que hemos estado, que fue en el año 2022, cuando llegamos a tener un porcentaje de población en situación de hambre potencial, casi el 30%, 27,4% de la población. Esto, si yo lo digo al revés y no digo el porcentaje de población que se quedaría sin comer es 18%, sino lo digo al revés, pues entonces estaríamos diciendo que la oferta alimentaria alcanza únicamente para el 82% de la población. Esto es si se repartiera en partes iguales, pero en general, cuando se maneja el indicador de seguridad alimentaria a nivel de una nación, porque estamos hablando todavía del país, de toda la nación, los umbrales asentados por estas oficinas técnicas dice que un país está en seguridad alimentaria plena cuando maneja una oferta alimentaria agregada de 120% de suficiente. O sea, ¿qué quiere decir? 120%, ¿por qué? Porque tener una cantidad de alimentos exactamente igual a la cantidad que necesita la población no es suficiente en poblaciones desiguales en las que unos comen más que otros. Y además siempre se considera que la nación debe manejar una reserva alimentaria de contingencia,
por si hay que cerrarla ante una pandemia, por si tiene una emergencia a nivel nacional a gran escala. Entonces siempre se dice, no puedes estar tranquilo con tener el 100% cubierto de tus necesidades alimentarias, tienes que tener un 20% arriba para ese fondo de contingencia o de compensación de la desigualdad. Entonces, nuevamente, no estamos en ese 120%, estamos para el 2022, que es la última cifra publicada, en 82%. Entonces, eso la idea de que ya ni siquiera teniendo la intención de corregir los déficits alimentarios, tuviéramos suficientes alimentos para que comamos todos en forma saludable. Yo no quiero ser tan pesimista en el sentido de que algo sucedió que comenzamos a, a mejorar. La lámina tiene un error, el 27.4 fue el del 2017, ese trienio 2017-2019. Entonces, bueno, es preocupante la situación, pero viene mejorando con respecto a un pico en el que estuvimos muy, muy mal. La otra cosa que quiero resaltar en la lámina es que América Latina está en niveles muchísimo mejores que nosotros. Es decir, hoy por hoy, si el porcentaje de personas en situación de hambre en América Latina es 7% y nosotros tenemos 18%, quiere decir que nosotros como país triplicamos para peor la situación con respecto a los promedios regionales. Es decir, nosotros dentro de nuestra propia región estamos 3 veces peor que lo que está en la región toda. Pero no solamente eso, sino que vemos que la línea roja no solamente está más baja, sino que tiene una tendencia mínima a disminuir. En el año 2000, el porcentaje de personas en situación de hambre en América Latina estaba sobre el 11-12% y actualmente, a pesar de las crisis que han habido, incluyendo la pandemia, la disminución de los precios del petróleo, la región está ahorita en 7%. En un momento en el que el porcentaje de población con hambre en América Latina está en el 7, tener como país dentro de esa región un 18% es una situación fuera de margen, que tendría que justificarse muy bien la razón por la cual estamos así, y, pero además nos ubica en una situación bastante similar a regiones crónicamente deprivadas en términos de su inseguridad alimentaria, como es por ejemplo, el Cuerno de África, que en estos momentos debe tener un porcentaje de su alimentación entre el 22 y el 25%. Entonces, un país con una frontera agrícola como la nuestra, con tanto por cosechar aún, haber llegado a esto es preocupante. Em, no venía al caso, pero tenemos de la misma FAO un gráfico específico en el que se muestra esto desde este deterioro desde el 2012 y yo lo que quisiera es mostrarles, fíjense que llegamos en el 2008 bajo esta misma administración de gobierno a tener un porcentaje de poblaciones en situación de hambre bajísimo, como estuvimos como en 4%. Y entre el 2008 y el 2014 no lo hicimos mal. Realmente entre el 2006 y el 2014 llegamos a tener un nivel de seguridad alimentaria, de suficiencia alimentaria mucho mejor que el promedio regional. Y a esto se debe, si ustedes recordarán, que en el 2012 nos dieran un premio. La FAO nos premió por el progreso que teníamos con respecto al objetivo de hambre cero. En ese momento, yo soy una de las que considero que a pesar de que los datos estadísticos daban como para un premio,
ya se comenzaban a registrar las primeras medidas regresivas contra la agricultura y pues fue desacertado en ese momento premiarnos porque, porque a pesar de estar así, ya las medidas que se estaban tomando eran contrarias a una estrategia saludable de hambre cero para un país. Y los resultados son eso. La otra cosa que desmiente el gráfico es que vemos estas subidas abruptas del 2014 de la población en situación de hambre a partir del 2014 y las sanciones económicas se tomaron, las sanciones económicas contra el país, las individuales, comenzaron en el 2012, pero las sanciones económicas al país comenzaron en el 2018, cuando ya estábamos sobre un 22 o 25% de población en situación de hambre. Entonces, verdaderamente no se le puede atribuir a las sanciones este aumento. Yo más bien pensaría que es al revés y que si las sanciones en el 2018 nos hubiesen encontrado en la situación del 2008 con un sistema alimentario fuerte, nos hubiésemos reído de ellas. Pero entre el 2008 y el 2010 se tomaron las peores medidas aquí. En el 2010 se publica la ley de tierras y las expropiaciones masivas. Entre el 2010 y el 2012 se expropia el 70% de las industrias alimentarias del país, incluyendo agroisleña, que surtía de insumos a toda la zona a toda la zona agrícola de granos básicos del país. Fueron los años en el que nos tocó ver a la SUNDE persiguiendo a, a proveedores de alimentos. Aquí podía ir uno preso si te descubrían 10 kilos de harina en la casa. Comenzó la ley de precios justos, por las cuales cerró el 68%, según el observatorio de CEDICE, el 68% de las pequeñas empresas productoras y distribuidoras de alimentos del país. Entonces, fue muy doloroso ver que estando nosotros en ese momento haciendo una incidencia abierta contra estas medidas tan regresivas para el sistema alimentario, que se premiara al Estado, porque no, en ese momento se estaban tomando medidas que claramente iban a ir a parar 3 años después en la situación de hambre que refleja la propia FAO en este gráfico. En el 2014, ya esa, 2014 al 2018, esos picos de población en situación de hambre, y sobre esa calamidad entran las sanciones que vinieron a hacer la guinda del helado de todo esto. Las sanciones, a pesar de que no estaban sancionada la importación de alimentos, ralentizaron y dificultaron mucho el acceso de los productores del país a los insumos necesarios para producir. A nosotros, como organizaciones de la sociedad civil, las sanciones nos han hecho un daño enorme en términos del acceso a combustible, del sobrecumplimiento con los bancos, de una serie de razones. Así que, bueno, me extendí mucho en esta lámina porque es el indicador sombrilla del hambre en el país y el mensaje concreto de esto es que tuvimos un deterioro masivo a partir del 2012, una quiebra del sistema alimentario nacional que nos llegó a tener una población en situación de hambre de casi un tercio del país, eh, triplicando el porcentaje de inseguridad alimentaria y de población en situación de hambre de nuestra propia región, poniéndonos a los niveles de poblaciones muy desfavorecidas del mundo, pero que pareciera haber comenzado a mejorar desde el 2019 para acá. Luego tenemos ese mismo gráfico expresado en millones de personas. Es la estimación de que ese 17,8% está en situación de hambre, equivale aproximadamente a 5 millones, un poco más de 5 millones de personas que están en inseguridad alimentaria en el país.
Cuando uno compara esto con los datos del clúster de alimentación de la oficina que maneja los asuntos humanitarios de Naciones Unidas en el país, es consistente con esto. O sea, es inequívoco que expresados en números enteros, ese porcentaje de población subalimentada equivalen a entre 5 y 6 millones de personas están en situación de hambre e inseguridad alimentaria, ¿verdad? Otro de los indicadores que veíamos en la primera lámina, otras de las metas de este objetivo, era la participación agrícola en el gasto público, ese porcentaje del gasto público que se destina a la producción agrícola. Nuevamente, la línea azul somos nosotros, la línea roja es América Latina, y es muy lamentable porque en general toda la región pareciera estar disminuyendo el porcentaje de gasto público que se invierte en sus sistemas alimentarios, ¿no? Vienen descendiendo desde el año 2007, pero lo que llama la atención de la línea de Venezuela es lo errático. No es una disminución ni es un aumento que uno puede decir que es estable. O sea, cuando yo veo esto, si yo fuera un productor agrícola, diría, bueno, que nos tienen subidos a una montaña rusa. O sea, a veces se hacen picos de recursos, como en el 2011, pero luego en el 2012, entre el 2011 y el 2013, entras en una desgracia absoluta y caes al foso de casi un 1% del gasto público y luego una subida abrupta nuevamente en el 2015. Entonces, es la irregularidad lo que te determina una falta de política pública estable destinada a la agricultura en el país. Luego tenemos las anomalías en los precios de los alimentos, medida por el índice de precios al consumidor. Eh, Nuevamente tenemos, Venezuela es la primera línea como color carne, y algunos otros países de la región, sí, sí han habido picos altos y bajos, pero Venezuela pues se ha ubicado en picos de alza en los precios de alimentos extraordinariamente altas y con mucha volatilidad también. Eh, yo quise mostrarle ya información más recolectada a nivel de país. eh, no, hasta donde les mostré eran las estadísticas de la Oficina Latinoamericana de los ODS, de información estadística, pero esto sí es información tomada en el propio país. Yo quisiera hacer énfasis aquí porque esto a mí me preocupó muchísimo. Esto que les estoy mostrando, en los cuadritos en azul y rojo de la izquierda, es el resumen de los resultados de la única encuesta de seguridad alimentaria a nivel nacional que se ha hecho, diría yo, en los últimos 40, 60 años quizás. La hizo el Programa Mundial de Alimentos en el 2019 y fue una encuesta a gran escala hecha en todo el país con una muestra aleatoria. Yo misma puedo dar fe de lo aleatorio que fue, es decir, se hizo un marco muestral en el que cada uno de los hogares del país tuvo la oportunidad de ser encuestado. Por lo tanto, las cifras que están mostrando son indicativas del país, no de la población más empobrecida, que es el caso de las cifras de Cáritas y de otras organizaciones que entrevistan a sus usuarios, pero nosotros estamos allí en contacto con la gente que está peor. Pero esta encuesta verdaderamente fue aleatoria. A mí me tocó entrevistar a personas de clase media alta aquí en Caracas, en Puerto Ordaz, en Cumaná, y eso me da la idea de que verdaderamente las cifras que publicó el Programa Mundial de Alimentos en el 2019 sobre la seguridad alimentaria en el país son representativas del país todo.
En ese momento, a finales del 2019, o sea, podemos decir que esto tiene una vigencia de aproximadamente 3 años. El Programa Mundial de Alimentos encontró que estábamos en situación de inseguridad alimentaria 9,3 millones de personas, es la suma de los dos cuadritos de la última fila. 7 millones en situación de inseguridad alimentaria moderada y 2,3 millones en situación de inseguridad alimentaria severa. O sea, más de un tercio del país en esta situación. Em, el gráfico es un poco complejo, pero lo que trata de demostrar la presentación es que se llega a estos números con algunos indicadores que tienen que ver de la línea azul hacia arriba, consumo de alimentos y estrategias de las familias para poder comer, y hacia abajo el uso de los medios familiares para llegar a eso, ¿no? Entonces, en ambos la situación es muy precaria. Es decir, si yo tomo dos cuadritos de los azules y les digo, bueno, ¿qué porcentaje de población tiene un consumo de alimentos eh, mínimo, mínimo necesario? Da 82%. Y uno dice, bueno, no, en realidad no está tan mal. Pero cuando uno baja la mirada hacia abajo de la línea azul, que están las vulnerabilidades económicas y el uso de los medios de vida para poder comer así, encontramos que están utilizando estrategias muy severas de autoliquidación de medios de vida para poder tener ese nivel de consumo sobre el 60-70% de la población. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Que arriba dijera el 82% o el 90% está comiendo medianamente bien y un muy bajo porcentaje se está liquidando para llegar allí. Pues no es el caso. El caso es que tenemos una gran cantidad de millones de personas en situación de hambre que ya han liquidado sus medios de vida para poder sustentar esos niveles de consumo. Ya por último, les quería mostrar, por si alguno quiere hacer un seguimiento de esto después, nosotros tenemos en el país funcionando una red se me olvidó poner el nombre, luego lo voy a poner de una vez por si alguno de ustedes quiere darle seguimiento a esto. El, eh, para nuestro beneficio, está funcionando en el país una red que se llama FuseNet. La FuseNet, la FuseNet es la red de monitoreo de crisis de inseguridad alimentaria y hambrunas más sólidas del planeta. Lo llevan varias organizaciones, incluyendo la FAO, pero el financiamiento y la mayor cantidad de respaldo técnico allí lo lleva la Agencia de Cooperación de Estados Unidos con satélites y con informantes claves en cada país, haciendo un monitoreo de la situación alimentaria. Entonces, de cuatro niveles posibles, siendo el último nivel el nivel de hambruna, en el que ahorita estarán unas tres naciones en el mundo apenas. eh, por eso, básicamente, uno dice que son tres los niveles. Nosotros estamos en un nivel 2 que se etiqueta como una situación de estrés alimentario que afecta a todo el país, no es una zona. Entonces, bueno, hay una hambruna ahorita mismo en Sudán, pero no es todo Sudán. Son algunas poblaciones específicas en Sudán del Sur, pero como tiene que ver con una crisis de inseguridad alimentaria a nivel de consecuencias de políticas públicas, nos afecta a todo el país. Entonces, Andrés, en esta situación de estrés.
Con respecto a las metas, ya vamos a hacer una pausa. Con respecto a las metas que tienen que ver básicamente con nutrición, no con alimentación y seguridad alimentaria y lo que comemos, sino cómo se refleja ya eso en la Andrés, nutrición. Andrés, Andrés, ¿Aló? funciona, ¿no? No, Hay un, Ana, creo que tienes abierto el micrófono. Por favor, ciérralo. Voy. Ajá. en Disculpe. nutrición, las metas son 6. Tenemos, la primera meta es el porcentaje de niños con retardo del crecimiento, la segunda es el porcentaje de población con anemia, la tercera es el porcentaje de niños que nacen con bajo peso, que ya nacen con desnutrición, la cuarta es la obesidad y el sobrepeso, la quinta son porcentajes de lactancia materna y la sexta es desnutrición aguda, delgadez extrema en los niños menores de 5 años. Dentro de todo el objetivo hambre cero, estas son las 6 que tienen que ver ya con ese resultado final de comer o no comer, que es la nutrición, ¿no? Vamos a presentar rápidamente algunos de ellos. Para esto hay un nivel de frustración tremenda porque encontramos que Naciones Unidas no lleva esto en forma consistente ni responsable. Es el gráfico a la derecha, nuevamente es, la línea roja América Latina y nosotros somos la línea azul. Según este dato, las oficinas de Naciones Unidas fuera del país dicen que Venezuela tiene solo un 10,7% en el 2022 de niños con retardo del crecimiento. Eh, pero además, un porcentaje de retardo del crecimiento que se ha mantenido estable desde el 2014. Entonces, es una inconsistencia tremenda que ya nosotros reclamamos, porque no puede ser que el mismo sistema de Naciones Unidas en el 2018 nos declarara como una de las 10 peores crisis alimentarias del planeta. Ahí estuvimos y que no se haya modificado para nada el porcentaje de niños con desnutrición crónica. Entonces, verdaderamente creemos que son datos que no están bien respaldados. Le creemos más a la Oficina Nacional de Naciones Unidas, que es como lo pongo en el cuadrito azul, se llama OCHA, es la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas que funciona dentro del país y en el 2023, en el 2022 a 23, que es en realidad 2022-24, ellos publican para un bienio. La estimación que ellos tienen es que hay 1 millón de personas que tienen necesidades de nutrición en el país y que eso incluye a los 350.000 niños menores de 5 años que tienen retardo del crecimiento. Eso equivale, proyectándolo para la cantidad total de niños de esa edad que hay en el país, equivale a 22%. Cuando yo comparo eso con las cifras de ENCOVI, que es el gráfico de rueda que está arriba, el único año en el que ENCOVI, la encuesta de condiciones de vida, midió a los niños en las encuestas que hizo en los hogares, eso fue en el 2020, encontró que el 30% de los niños evaluados tenía retardo del crecimiento. Para nosotros en Cáritas, que llevamos ese pulso desde hace 7 años directamente en poblaciones muy pobres, esto nos da 33%. Pero si proyecto yo eso no a la población pobre, sino a todo el país, yo creo que estamos entre un 20 y un 25% de nuestros niños están en situación de retardo del crecimiento ya. Es decir, este es un niño que ya llega a Cáritas con hambre, y que con su crecimiento retardado, lo mejor que podemos hacer por él es darles de comer, recuperarlo nutricionalmente, pero eso no recupera el rezago de crecimiento. Es decir, durante los primeros 1.000 días de vida de una persona, se aquilata, se comprime, se establece todo el potencial de crecimiento para toda su vida, aunque sigan creciendo. O sea, el niño va a seguir creciendo,
pero si tenías que haber ganado 80 centímetros a 1,20 m desde que naciste hasta tus 6 7 años y no lo hiciste y te faltaron 8 centímetros, tú vas a ir por la vida, aunque sigas creciendo, con ese rezago de 8 centímetros. Entonces, yo me he puesto muy repetitiva con esto, me disculpan, me oyen en las redes y me oyen en las entrevistas y lo que publicamos. Estos no son solo 8 centímetros de estatura. A un niño que le falten 8 centímetros, posiblemente le están faltando terminaciones nerviosas, le están faltando neuronas, le está faltando masa cerebral. Las fotos son impresionantes. La foto entre un niño que a sus 5 años llegó con buena nutrición con respecto a la foto del cerebro de un niño que estuvo mal alimentado, la cantidad de materia que falta, los vacíos en la imagen son terribles. Entonces yo siempre digo, bueno, la más fácil de medir es cuántos centímetros le falta, pero detrás de ese rezago de estatura hay un rezago tremendo cognitivo, motor, afectivo, que lo va a acompañar de por vida. Y esto es tan contundente que tenemos las estimaciones de los modelos econométricos de la CEPAL y del Programa Mundial de Alimentos que transforman este rezago cognitivo, sobre todo en años de escolaridad, y luego los transforman en oficios y en productividad económica, porque un niño que llega a su edad escolar con un rezago cognitivo y no te va a terminar un 6.º grado, posiblemente va a salir al mercado laboral del país durante su adolescencia y durante su adultez a empleos de muy baja productividad. O sea, no es un ingeniero, tú lo ves, está bien, eso no es un niño que tú lo ves con retardo o con algún grado de retardo mental, son niños que uno los ve normales, pero no terminan la primaria, no pasan a la universidad y pasan a formar parte de una masa muy poco productiva que finalmente se traduce y se refleja en el Producto Interno Bruto del país. Entonces se ha estimado que por cada punto porcentual de población infantil que queda en rezago de crecimiento, se retarda el Producto Interno Bruto del país un 2 o un 3%. Entonces, eh, hay gráficos increíbles de la CEPAL en el que te comparan el porcentaje de niños con retardo del crecimiento contra el PIB y la relación es directa. Los países con menor PIB, con menor Producto Interno Bruto, son países con la mayor proporción de niños con retardo del crecimiento. Esto es tan verídico lo que yo les estoy diciendo que se acordarán del director de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, eh, el anterior a este, él deja su mandato con una gran campaña nacional, universal por esto, diciendo que el crecimiento infantil es un marcador y es un hacedor de desarrollo. Entonces, pues las estimaciones que hemos hecho con algunos equipos de LUCAP y con algunos equipos de economistas que transforman esto en productividad, eh, transforman esto, años de escolaridad, niños que se murieron, las consecuencias de la desnutrición, la transforman. La estimación es que esto le puede estar costando la desnutrición que se acumuló del 2012 a la fecha aquí en Venezuela, le puede estar costando al país entre un 17 y un 23% del Producto Interno Bruto dentro de 20 años, que es cuando estos niños van a estar, estos niños ahora desnutridos van a ser la población económicamente activa del país. Voy a hacer una pausa aquí a preguntarme a mí misma a quién le importa esto. Si se destruyó el Producto Interno del país en 75% en los últimos 15 años.
Nosotros tenemos una destrucción del Producto Interno Bruto desde el 2012 para acá más del 70%. Entonces, claro, entonces yo me siento como una, como aquella canción, una gaviota perdida en el mar, advirtiendo una cosa que no suena para nada catastrófico porque estamos en plena catástrofe. Entonces, pero sí, estos son los niños, este es el capital humano del país y esto es una vulneración tremenda de su derecho a la vida como sujeto, como niño y como niña venezolana, pero es una vulneración extraordinaria del capital humano con el que tendremos que reconstruir el país con esta administración de gobierno o con la que venga. Realmente, yo creo que aquí se tomaron medidas de protección social eh, frente a la crisis en la que estamos, que han sido acertadas, que al Estado le han costado una gran cantidad de recursos. Me refiero a los bonos de la patria, me refiero a las medidas que el gobierno ha tratado de tomar para paliar lo que está pasando, pero ninguna llegó a estar suficientemente centrada en el bienestar de la niñez y de las mujeres, porque son niños que ya nacen con desnutrición y retardo del crecimiento intrauterino. Entonces, esto no se supo avisionar a tiempo y va a tener consecuencias tremendas. Em, Esto era en número de niños, ya eso lo mencioné. Esto, esta segunda gráfica se refiere no a esa desnutrición crónica y ese retardo del crecimiento que se acumula, se refiere a la desnutrición aguda que sí resulta del hambre, es decir, a la situación de delgadez extrema. Esta es la que pone a los niños en riesgo de morir, la otra no. Con la otra pierdes potencial de vida, pero no te mueres porque te quedaste chiquito. Esta sí es la proporción de población en situación de desnutrición aguda. No lo refleja la gráfica, pero la Organización Mundial de la Salud establece umbrales para decir si esa situación de desnutrición aguda en niños es una crisis de salud pública. Entonces, el primer umbral es el del 5%. Dice, ya estás en una crisis de salud pública si más del 5% de tus niños pequeños están con desnutrición aguda, moderada o severa, que se engloba con la categoría de grave. Es decir, un país en el que más del 5% de sus niños chiquitos estén en situación de desnutrición grave, que lo pone en riesgo de morir, se puede considerar que está en una crisis de salud pública. El 5% es poco, me decían a mí los obispos cuando dije que lo habíamos encontrado en 7 y 8%. Decían, no, no es poco. Si uno extrapola esto a cualquiera, al estado más chiquito del país, que es el estado Vargas, y tú dices, el 5% de los niños de Vargas está en situación de desnutrición grave, eso te va a dar unos 10, 12 mil niños que sencillamente superan en mucho la capacidad de los dispensarios de atenderlo. Es decir, se te van a morir en 6 semanas. Entonces, si yo sí soy defensora de esos umbrales de la Organización Mundial de la Salud, porque te disparan las alertas de manera de arrimar los recursos necesarios para esto. Esta situación, entre otros, este indicador particularmente de desnutrición grave en niños pequeños y otros 3 o 4 que tenían que ver con alimentación y salud, detonaron que en el 2019 se instalara en el país la Oficina de Respuesta Humanitaria de Naciones Unidas, que es la que se instala cuando el país no puede hacerle frente a una situación de salud pública que puede costarle la vida a muchas personas. Entonces, es por avalar que no es una cifra que estamos queriendo agrandar. La instalación de una oficina de auxilio humanitario en el país en el 2018 da cuenta de que tocamos fondo en ese momento y se ha mantenido una situación humanitaria bastante alarmante. O sea, ese porcentaje lo hemos llegado a tener en 8, 9% para todo el país
Pero cuando yo te digo 8%, es el promedio nacional, es porque en la población que está más empobrecida y vulnerable, esa situación puede ser 12 y 14. Entonces, ahorita mismo nos está dando sobre el 8%, pero en general para el país todo, esa oficina humanitaria de Naciones Unidas lo ubica como en un 4,1%. Esto nuevamente, nosotros lamentamos mucho esa discrepancia dentro del propio sistema. La Oficina Nacional dentro del país te dice que es 4,1% el porcentaje de niños en desnutrición grave y las oficinas nacionales, las oficinas internacionales del sistema dicen que es 1,4%. Pero básicamente para ese indicador, que es una de las metas de nutrición del ODS, también estamos con un nivel altísimo, consistente con una crisis de salud pública. Este es el otro indicador de nutrición que les mencioné, que es el porcentaje de población, es decir, con anemia. Eso se mide, el pulso se lleva entre mujeres de edad reproductiva. Nuevamente, esto es penoso. Esto es penoso tener esto. O sea, en América Latina, que es la línea roja, se estima el último trienio medido termina en el 2019, el 17% de las mujeres viven con anemia. Para ese mismo trienio en Venezuela, el porcentaje de mujeres que viven con anemia es 24%. Esto es altísimo. Esto equivale a decir que entre 2 y 3 de cada 10 mujeres en Venezuela, 2 o 3 tengan anemia. Es tremendo. Primero porque, o sea, la anemia te determina, te baja la capacidad productiva considerablemente, pero segundo es que una mujer en edad reproductiva anémica va a tener un producto de su embarazo muy comprometido y la pone en una situación de alto riesgo de morir por causas asociadas al embarazo y al parto. Así que en resumen, las metas que tienen que ver con nutrición para el ODS 2, para el Objetivo de Desarrollo Sustentable 2, estamos en todas en franca regresión. Entre el 2017 y el 2020, el porcentaje de niños con retardo del crecimiento subió de 11% a 30%. El porcentaje de mujeres con anemia subió del 21 al 24%. En términos del porcentaje de niños que nace con bajo peso, nos hemos mantenido, no ha habido mejoras, están naciendo con bajo peso ya aproximadamente un 10% de los niños. El porcentaje de población en sobrepeso ha subido de 12 a 16%, lo cual pudiera ustedes decir, bueno, pero hay una inconsistencia, subió el porcentaje de niños con delgadez y retardo del crecimiento, pero han aumentado los que están gordos. Pero es que este sobrepeso refleja un fenómeno que se llama la doble carga epidemiológica, que es el porcentaje de población que tiene sobrepeso pero no está bien nutrida, tiene sobrepeso pero estás anémico, tienes sobrepeso pero tienes déficit de calcio, estás en sobrepeso pero no tienes una dieta saludable. El porcentaje de mujeres que están usando lactancia materna exclusiva no llega ni siquiera a la mitad de la población. En esto estábamos mucho mejor, estábamos por el orden del 60%, pero la migración masiva destruyó este indicador y lo que tenemos es un porcentaje altísimo de bebés que se han quedado sin madre. Son, son niños que nacen y quedan con abuelas, con tías, porque su mamá está migrando a otro estado en el que haya mejor posibilidades económicas, o son las mujeres que están ahorita trabajando en las minas, o son las mujeres que han migrado y mandan remesas. Entonces ese niño se queda sin su posibilidad de lactancia materna. Y ha aumentado muchísimo desde un 1,4% hasta aproximadamente un 4 a 7% en las poblaciones más pobres, el porcentaje de niños con desnutrición aguda. Así que me toca como nutricionista ser vocera
de un franco retroceso en cuanto al avance en todas las metas relacionadas con la nutrición del país. Y eso no se queda allí. La nutrición sustenta a todo el resto de objetivos de desarrollo sustentable. Entonces, esa patita coja nos está representando un gran problema para el alcance de todo el resto de objetivos de desarrollo sustentable. Por ponérselos en términos económicos, que no me gusta mucho, la FAO y la UNICEF, las agencias especializadas en nutrición de Naciones Unidas, estima que por cada dólar que se invierte en nutrición, eh, hay un retorno de $16 en términos de los rendimientos económicos que dan los objetivos de desarrollo sostenible cuando se alcanzan. Si uno lo pone al revés, por cada desinversión que haces en nutrición, vas a tener una carga sanitaria altísima y económica altísima para el país en los próximos años. Entonces, yo voy a parar aquí porque algunas de las láminas que les quiero presentar son del sistema de información en seguridad alimentaria que llevamos ya no como país, sino que llevamos a nivel de la familia, para terminar con unos 15 minutos adicionales y dejar otro poquito para preguntas, para que quizá a ustedes les interese ver la respuesta que estamos dándole a esto. Pero voy a parar aquí un momento para yo descansar la voz y si ustedes tienen alguna reacción, pues bienvenida. Bienvenida a cualquier pregunta.